Vamos a empezar por un cuentito hoy, un cuento, una antigua leyenda por la que empezaba el Papa Benedicto XVI. Vamos por orden recorriendo sus enseñanzas pascuales. La homilía en la vigilia del año 2010, fue el 3 de abril de 2010, 13 años, y parece que nos separasen 13 siglos. Pues empezaba diciendo que una antigua leyenda judía tomada del libro apócrifo La vida de Adán y Eva cuenta que Adán, ya muy mayorcito, en la enfermedad que le conduciría a la muerte, mandó a su hijo Set, recordemos, después de Caín y Abel vino Set, y lo mandó junto con Eva a la región del paraíso para traer el aceite de la misericordia, de modo que le ungiesen con él y sanara. Leyendo yo estos días atrás de Semana Santa y estudiándolas un poco, para mi oración y para después también predicarlas a algunos sacerdotes que me habían pedido conferencias sobre temas sacerdotales, leyendo yo las homilías de la misa crismal de Benedicto XVI, son unas piezas de teología y espiritualidad sacerdotal maravillosas. Pues encontré que en una de ellas el Papa explica que la palabra griega que significa aceite, eleos, y la que significa misericordia, eleon, es la misma, eleo. Recordemos, Kyrie eleison, eleison es griego, no es latín. Señor, ten misericordia. Pues es que hasta eso está mal traducido en la misa. Señor, ten piedad. Piedad es algo más débil, menos entrañable, menos afectivo. Es, no sé cómo decir, como un poco más externo. Pero misericordia, hasta la palabra nos gusta tanto. Por eso es tan expresivo que ni siquiera se tradujo al latín. Hay partes de la misa que no están. Dice, ha dicho la misa en latín. Toma, y en griego y en hebreo, porque he dicho Hosanna, he dicho aleluya, eso es hebreo. Y he dicho Kyrie eleison, que es griego. Bueno, pues aceite y misericordia es la misma raíz semántica en griego. Lo explica el Papa para hablar del aceite de los óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma, que se emplean los 3 sacramentos que imprimen carácter. En el bautismo, para ungir la crisma del niño, de ahí viene se ha roto la crisma, para ungir la coronilla del niño. En la confirmación, sobre la frente del nuevo soldado de Cristo, que ha de ir esparciendo el bonus odor Christi, con la parte más noble de su cuerpo, que es la cabeza y la más alta. Y en la ordenación sacerdotal, para ungir las manos del que es alter Christus, y va a confeccionar el cuerpo de Cristo, y va a bendecir y a sanar y a consolar y a absolver los pecados y a ungir en nombre de Cristo. Por tanto, aceite y misericordia en griego son la misma palabra. Pues bien, Adán, muy viejecito y ya muy enfermito, manda a su hijo Set, junto con su esposa Eva, al paraíso. Claro, ellos ya habían sido expulsados de él por pecar, no sabemos dónde vivirían. Y les dice, andad, traedme el aceite de la misericordia, porque si me ungís con él, sanaré. Pensemos que nuestros primeros padres habían sido creados inmortales.
Es uno de los dones preternaturales que se llaman en teología: la inmortalidad, la impasibilidad, el dominio de la sensualidad a la razón y de esta a la fe, el imperio sobre los animales. Bueno, pues después de muchas oraciones y llanto de los dos, de la madre y el hijo, Eva y Set, en busca del árbol de la vida que les iba a dar la oliva con la que hiciesen el aceite de la misericordia, se les apareció el arcángel San Miguel y les dijo: pues lo siento mucho, pero no vais a conseguir el óleo del árbol de la misericordia. Adán tendrá que morir. Eso decía esa historieta de ese libro, La vida de Adán y Eva. Pero algunos lectores cristianos después añadieron un estrambote al cuento, una postdata. Y es que a esa comunicación del arcángel, príncipe de la milicia celestial, se añadió una palabra de consuelo. Miguel les habría dicho que después de 5.500 años vendría el Rey bondadoso, el Mesías, el Christos, otra palabra que no es tampoco latina, porque es griega, Cristo, Christos, ungido con el crisma. Pues vendría Cristo, el Hijo de Dios, y Él, el Cristo, el ungido, el Rey y sacerdote, doble unción sacral, ungiría con el óleo de la misericordia a cuantos creyeran en Él. Y Miguel habría dicho a Eva y a Set: el óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renazcan por el agua y el Espíritu. Entonces el Hijo de Dios, rico en amor, el Cristo, descenderá en las profundidades de la tierra y llevará a tu padre Adán al paraíso, junto al árbol de la misericordia. Y daba Benedicto XVI la siguiente interpretación: y es que en esta leyenda puede verse toda la aflicción del hombre ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que le ha impuesto su propio pecado. Y en esta leyenda, ya desde Adán, el primer hombre, se pone de manifiesto la resistencia que todo hombre opone a la muerte. Y a lo largo de todas las épocas los hombres han soñado en algún remedio de inmortalidad, en algún elixir o alguna panacea contra la muerte. Antes o después se deberá encontrar alguna medicina, no solo contra esta o aquella enfermedad, sino contra la definitiva e irremediable que es la muerte. O sea, piensa siempre el hombre, esto no es lógico, no es lógico morir, como no es lógico envejecer, como no es lógico enfermarse, como no es lógico desmoronarse. Tiene que existir la medicina de la inmortalidad, tiene que haber una sustancia curativa. Pero esto incluso hasta la ciencia médica de todos los tiempos lo ha estudiado. Y dicen los médicos, no podemos eliminar la muerte, pero vamos a detener lo más posible sus causas. Y se está siempre estudiando un remedio contra el cáncer. Ya se encontraron muchos remedios, la penicilina, los antibióticos, para muchas medicinas. Hoy no muere muchísima gente que antes moría por un problema de riñón o de hígado o incluso de corazón porque se lo trasplantan. O sea que se van encontrando muchas soluciones, pero al final, antes o después,
la muerte llega. Y dice el Papa, ¿qué ocurriría si se lograra, tal vez no evitar la muerte, pero sí retrasarla indefinidamente y alcanzar una edad de varios cientos de años? ¿Sería bueno esto? La humanidad envejecería de manera extraordinaria y ya no habría espacio para la juventud. Se apagaría la capacidad de innovación y una vida interminable, en vez de un paraíso, sería más bien una condena. Entonces, esa verdadera hierba medicinal contra la muerte no debería llevar solamente a prolongar de manera indefinida esta vida actual. Eso sería aburridísimo y esto sería un mundo de viejos, como ya lo está siendo. Las vidas se prolongan, o sea que la pregunta que hace el Papa está casi respondida. ¿A dónde nos conduciría esto? A la situación actual. Ciudades llenas de asilos, de morideros, llamémosles eufemísticamente hogares, residencias de la tercera edad, de los mayores. ¿Pero qué? Asilos de viejos aparcados para que se mueran. Y si podemos desatar un virus y una pandemia para cargárnoslos antes, pues mejor. Eso que nos ahorramos en pensiones y en todo. Familia inexistente, hijos que no nacen por el invento diabólico de la anticoncepción, matrimonios que viven fuera de la ley de Dios, si es que en el mejor de los casos son verdaderos matrimonios, uniones aberrantes y gentes paseando nuestras calles hablando a la misma vez hasta 2 y a 3 y a 4 perros, como los he visto a veces. Hablando a los perros, diciéndoles bobaditas y haciéndoles cucamonas a los perros. Y no hay niños. No se ve, por supuesto, rarísima vez se ve. Ayer vi a una por aquí, muy mona con su mamá, muy bien arregladita. Y me da tanto gusto, me daría ganas de abrazarlos cuando los veo. Una, como dicen ahora, síndrome Down, antes decíamos subnormales, un poquito fea la palabra, sí. Y otros dicen niños especiales. Pues verdaderamente son especiales, porque son más cariñosos y más inocentes y más limpios y más, a veces más intuitivos que nadie. Pero no se ven, porque son abortados. En cuanto hay cualquier sospecha de lejos, el médico lo primero que dice, ¿quiere usted proseguir con el embarazo? Así de finamente. ¿Quiere usted proseguir adelante? Como si se te pusiera alguien con una pistola y te dijera, ¿quiere usted proseguir con su vida o le mato? Bueno, entonces, es un mundo de viejos. Y mientras tanto, centenarios a granel. Gente que se planta en los 90, en los 95, y que, claro, requieren cuidados y gasto de la otra parte de la población. En fin, es una situación antinatural porque se ha llegado así, no hay vida. Y la que hay abunda cada vez más una vida lánguida, de muchísima edad y muchísimos achaques, pero no queda contrapesada por una vida fresca, pujante, joven, de familias numerosas. Bueno, pues eso es. La lucha contra la muerte, dice el Papa, no debería llevar solo a prolongar indefinidamente esta vida actual. Debería más bien transformar nuestra vida desde dentro. Crear en nosotros una vida nueva, verdaderamente capaz de eternidad. Transformarnos de tal manera que no se acabara con la muerte, sino que comenzara en plenitud solo con la muerte. Entonces, ¿qué es lo emocionante del Evangelio? ¿Qué es lo apasionante de Jesús? Que esta medicina contra la muerte, este fármaco de inmortalidad, ya existe. Hace muchos siglos ya está descubierto, ya se ha encontrado. Tenemos acceso a esta medicina. ¿Cuál es?
el bautismo. Por el bautismo una vida nueva ha comenzado en nosotros. Y esa vida no es truncada por la muerte de la antigua vida. Entonces se desarrolla una transformación de la vejez para que no avance en nuestra alma, sino que podamos decir siempre introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. ¿Y cómo sigue no tanto ese cuento, sino otro parecido al que alude ahora Benedicto XVI? Se trata de otro escrito judío antiguo que cuenta cómo el antepasado Enoc fue arrebatado por Dios hasta su trono. Y al verse allí, Enoc se asustó ante las gloriosas potestades angélicas y en su debilidad humana, presa del terror, no pudo contemplar el rostro de Dios. Y sigue contando el libro de Enoc. Entonces Dios dijo a Miguel: toma a Enoc y quítale sus ropas terrenas. Úngelo con óleo suave y revístelo de vestiduras de gloria. Miguel, dice Enoc, quitó mis vestidos, me ungió con óleo que era tan suave y tan brillante que me deslumbraba más que la luz. Y cuando me miré a mí mismo, sigue Enoc, me di cuenta de que yo era como uno de aquellos seres gloriosos de los que tanto me había asustado. Esto justamente, dice el Papa, es lo que sucede en el bautismo. De ahí viene ese ritual del bautismo en el que se impone al catecúmeno una vestidura blanca. En el bautismo hemos sido revestidos de Dios. Pero es que esa vestidura yo tengo que volver a sentirla sobre mí como un baño de pureza renovadora y rejuvenecedora cada día de mi vida. De manera que con el vestido de la luz de Cristo podamos comparecer en presencia de Dios y vivir siempre con Él. Y ahora habla el Papa de dos ritos del bautismo. Primero, el rito de las renuncias y promesas. Y habla, como siempre, tan culto, tan liturgo, más que liturgista, porque los liturgistas a veces son unos cuentistas. Y el Papa Benedicto era un gran liturgo, un gran sacerdote, y como hombre culto, poseedor de conocimientos no solo teológicos, sino históricos, y poseedor, por tanto, de una visión litúrgica profundamente teológica, pues dice que en la Iglesia antigua el bautizando se volvía hacia el occidente, símbolo de las tinieblas, del ocaso del sol, de la muerte y por tanto del dominio del pecado. Y mirando al lugar por donde se oculta el sol, al oeste, al occidente, pronunciaba un triple no al demonio, al mundo y al pecado. Con esa expresión, renunciar a las pompas, al demonio y a sus pompas, o sea, la suntuosidad del diablo, se indicaba el esplendor del antiguo culto de los dioses y del antiguo teatro en el que se sentía a gusto viendo a personas vivas desgarradas por bestias feroces. Y con ese no se rechazaba un tipo de cultura que encadenaba al hombre a la adoración del poder, al mundo de la codicia, a la mentira, a la crueldad. Ese no era un acto de liberación respecto a la imposición de una forma de vida
que representaba como placer y que sin embargo impulsaba la destrucción de lo mejor que tiene el hombre. Hoy no se hace así, se ha simplificado todo en la liturgia, desgraciadamente. Se han omitido tantas simbologías tan ricas, pero se sigue pronunciando ese no. ¿Renuncias a Satanás, a sus pompas y a sus obras? Sí, renuncio. ¿Qué quiere decir eso? Que al pronunciar ese no, nos quitamos las viejas vestiduras con las que no se puede estar ante Dios. Y vuelve el Papa a su idea de siempre. Y damos la mano a Cristo para que Él nos agarre la nuestra y nos guíe y nos revista de Él. O sea, nos despojamos de lo que dice San Pablo en su epístola a los Gálatas, las obras de la carne. Gálatas 5:19 y siguientes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Cuando leemos esto, los consagrados, que estamos, por ejemplo, en un monasterio, como nos asustan tanto las primeras palabras y las últimas, no atendemos a las del medio. Fornicación, libertinaje, idolatría, hechicería. ¡Uy, qué disparate! ¿Cómo vamos a caer en eso? Bueno, se ha caído incluso dentro de la misma Iglesia, dando culto a la Pachamama en el Vaticano. Pero aquí todavía no se hace. ¿Cómo vamos a caer en eso? Hechicería, idolatría, orgías, borracheras. No, eso no. Pero, ¿y los celos? ¿Y las rivalidades? ¿Y los rencores? ¿Y las enemistades? ¿Y las contiendas? ¿Y las envidias? ¿Y el partidismo? ¿Y las cosas por el estilo que dice Pablo? Hay que despojarse de todo eso, si no, no me revestiré de Cristo. ¿Y qué hacía después de dar ese no el bautizado? Darse la vuelta y de mirar a Occidente, ponerse a mirar al este, a Oriente, símbolo de la luz, símbolo del nuevo sol de la historia, de Cristo. Y así estaba determinando el nuevo cristiano la nueva orientación de su vida, para que Dios mismo le vistiese con vestiduras de luz. ¿Cuáles son, según San Pablo? En la misma epístola de los Gálatas, en el mismo capítulo 5, en el versículo 22. ¿Cuáles son las nuevas vestiduras? El fruto del Espíritu. ¿Me revisto de él? ¿Cuál es? ¿Qué traducción tiene? ¿En qué manifestaciones se presenta? Amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Y después de haber dicho ese no vuelto a Occidente y decir su sí vuelto a Oriente, ¿qué hacía el bautizado? Era verdaderamente desvestido de sus ropas y descendía a la fuente bautismal y en ella se sumergía 3 veces. Era un símbolo de la muerte, de la sepultura, del despojo, del cambio de vestiduras. Y entonces, ¿qué he hecho yo en mi bautismo? Dejarme llevar por Cristo, para morir por Él, ser con Él sepultado y levantarme por Él a la vida nueva. ¿Y qué hacía el bautizado cuando salía de la fuente, de la piscina, donde se había sumergido 3 veces y ascendía por una escalerita que le hacía salir del agua mirando a oriente, mirando al sol? ¿Qué hacía el bautizado? Pues era revestido de blanco,
Por eso la Dominica in albis, porque todo esto pasaba en la noche pascual, al amanecer ya del domingo de Pascua, y estaba toda la semana el bautizado vestido por las calles y en su trabajo y en su casa con una túnica blanca encima de sus ropas habituales. Y al llegar el domingo siguiente, ya se le quitaba, no iba a estar toda la vida con la túnica blanca, pero había hasta una semana entera. Se le quitaba la túnica blanca y por eso se llama la Dominica in albis depositis, el domingo en que son depuestos los vestidos blancos. ¿Y qué hacía al salir? Secarle un poco, porque claro, saldría como un pollo después de las 3 inmersiones, y salir y ponerle la túnica blanca. El diácono le entregaba una vela encendida, signo de la vida nueva, en la luz que Dios mismo había encendido en él. ¿Y qué conciencia tenía el bautizado de los primeros siglos de la Iglesia al haber dicho no, vuelto a Occidente, al haber prometido seguir a Cristo, vuelto a Oriente, al haberse sumergido tras despojarse de sus vestiduras viejas por 3 veces en el agua, sepultura con Cristo, al haber ascendido mirando al sol y al haber recibido una luz? ¿Qué conciencia tenía? La de haber obtenido el fármaco de la inmortalidad. ¿Y cómo se atornillaba en él esa conciencia del fármaco de la inmortalidad? Porque en ese momento lo comía, se le daba la Sagrada Comunión, todo a la vez, en el bautismo, cosa que siguen haciendo nuestros hermanos de la Iglesia oriental. Con el niño pequeño se le confirma recién bautizado y se le da con una canulita de plata o de oro una gotita del sanguis, de la sangre de Cristo. Y el niño recibe la primera comunión ya ahí, porque es el fármaco de la inmortalidad, puesto que el bautizado ha sido incorporado al cuerpo de Cristo. De manera que aunque los signos se hayan empobrecido en la liturgia actual, pues la hierba medicinal contra la muerte existe. Los signos se han debilitado, pero siguen siendo, porque ya no se bautiza por inmersión, se bautiza por infusión, pero la infusión hay que hacerla 3 veces. Y en cada infusión de agua una cruz. Ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 3 veces. Y el niño sale de la fuente, o sea, asciende. Y él no puede tomarla, pero a su padrino se le da una vela. O sea que en sustancia es lo mismo. De manera que dice el Papa, la hierba medicinal contra la muerte existe. Cristo es el árbol de la vida hecho de nuevo accesible. Si estamos con Cristo, estamos en la vida. Entonces, ¿qué produce la vida? La alegría. ¿Quién nos da la alegría? Jesús resucitado. ¿Qué nos sucede cuando estamos con Él? Que estamos ya cobijados para siempre en el amor de aquel a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vamos a llenarnos de gozo, porque somos inmortales. Da igual los años, las enfermedades que tengamos, da igual las circunstancias en que vivamos, somos inmortales. Y con la inmortalidad tenemos la alegría. Y con la alegría tenemos el amor. Y con el amor y la alegría que es Cristo, tenemos la eternidad. No nos volvamos a Occidente más. No nos pongamos las vestiduras viejas de las enemistades, los rencores, los celos, las envidias. Pongámonos la vestidura nueva del fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad. Y no soltemos de nuestra mano la luz, esa
que ha encendido Cristo en el mundo por la resurrección, esa que se nos ha dado en el bautismo, esa que María, con su presencia, la Madre del Resucitado, impedirá que se apague en nuestro corazón.